Muy bien, vamos con capítulo número 5, factor humano. Recordándoles que factor humano, ¿verdad? Es uno de los tres elementos que conforman la trilogía vial, junto con factor vía y su entorno y factor vehículo, capítulos que ya vimos anteriormente. Bien, el factor humano es el responsable de la mayoría de los accidentes de tránsito. En Costa Rica, más del 90% se deben a él. Un alto porcentaje obedecen al desconocimiento o irrespeto a la normativa de tránsito. Se analizan en este capítulo las condiciones que debe poseer una persona para estar habilitada para conducir. En general, las personas que conducen, sí, Priscila, bueno, aparece como Priscila, buenos días. No sé, abre el micrófono si tiene alguna consulta. Buenos días, sí estamos usando este de Priscila, pero Juancito, Ok, no pues, podemos ver la pantalla, no sé, vamos a salirnos y volver a entrar, claro, yo los tal espero, no se vez. preocupe. Sí, sí, Ok. ok, inténtelo. Muy bien, démosle un chancecito ahí a Juancito. Bueno, ahí están usando con ese nombre, todavía no pasa nada en lo absoluto. Démosle un chancecito que vuelva a reconectarse, ¿verdad? Cositas que pasan y que obviamente hay que dar ese chancecito, ¿verdad? Que no se pierda la clase. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya ingresaron, comentan. Sí, pero todavía no. Si lo vemos allá. Los demás sí Ya, pueden. ya, ya. Ya, Listo, listo, ya. Sí, buenísimo, gracias. buenísimo. No, no, excelente, claro. Gracias por avisarme, ¿no? Más bien, ¿verdad? Cuando eso pase, entonces, profe, disculpe, no veo la presentación. Yo verifico en mi otro dispositivo si es un tema de mi conexión o inmediatamente yo les digo, no, mire, sí está proyectando, pero entonces sálganse y vuelvan a ingresar. ¿Verdad? Es una dinámica muy, muy común, ¿verdad? En eso, ¿ok? Bien, entonces les comentaba, en general la persona que conduce un vehículo experimenta una extraña sensación de poder y dominio que si no se canaliza adecuadamente puede ser causante de consecuencias fatales. Para ser un buen conductor, concepto que significa mucho más que saber manejar un vehículo, se necesitan dos condiciones fundamentales: saber maniobrar el vehículo y tener actitud, conciencia y postura adecuada al conducir. Para conducir, antes que todo debe estar bien sentado. Ajuste el asiento en la posición adecuada. Ambas manos sostienen el volante en posición del reloj a las 9:15 y no olvide el usar el cinturón de seguridad y verificar que las puertas estén bien cerradas. Ok, entonces, em, ¿verdad? Esta imagen que tenemos en pantalla no corresponde como tal al manual, ¿verdad? Es una imagen como tal de referencia en lo que refiere a la posición de las manos en el volante, posición del reloj a las 9:15. Entonces, si a la manecilla, perdón, al volante le ubicamos la numeración de un reloj, ¿verdad? Pues claramente vemos que aquí serían las 9 y lo que refiere 9:15, ¿verdad? Entonces, más que todo para que sepamos qué es eso, 9:15. Bueno, básicamente la posición de las manos en el centro del volante y ambas manos sosteniendo el volante. La vía pública es el espacio físico donde se desarrolla la actividad humana. En ella, la convivencia significa el ejercicio de valores sociales como lo es la solidaridad, la cortesía, el respeto y la tolerancia. Entonces, tenemos que tener, ¿verdad?, ese conocimiento sobre los valores y no solo conocerlos, sino aplicarlos en la conducción. En lo que refiere claramente a factor humano, a veces el no aplicar algunos valores provoca muchas situaciones de conflictos en carretera, ¿verdad? En especial esos que no son tolerantes, que les pita a uno o a uno le pitan y ya uno explota, ¿verdad? Y se enoja porque el de atrás le pitó o el de adelante se enojó porque yo le pité. Entonces ahí se da pues claramente ya un conflicto y todos los días de repente vemos en las noticias, ¿verdad? Que un sujeto agredió al otro em, con una herramienta, en casos más extremos, sacó el revólver y le disparó porque le tocó el pito mientras la persona estaba en un semáforo, qué sé yo. Entonces, la tolerancia es importante de manejarla, de aplicarla siempre en lo que es el proceso de la conducción. Normas de circulación: el conductor debe conocer la ley de tránsito 9078, ¿verdad? Que es la que nos rige en la actualidad, así como entender las diferentes normas. El cumplimiento de las normas no necesariamente evita un accidente, pero siempre lo previene. Ok, entonces, si ya yo sé que la ley de tránsito, ¿verdad? En el artículo
143, ¿sí? ¿Se acuerdan? Capítulo 2, artículo 143, ¿verdad? Dice que si yo soy sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, voy a obtener una sanción, ¿cierto? ¿Quién recuerda qué tipo de sanción es? ¿Qué categoría? El artículo 143. Ahí los que apuntaron, revisen la libreta de apunte, me dicen cuál es Categoría A. categoría A, correcto, y puedes comentarme de repente cuántos puntos acumula ese conductor. 6 puntos. Y si hoy fuera el examen teórico, ya usted tiene 2 puntos ganados. Ve qué interesante, ya Sí, usted, pero porque lo estoy viendo, profe. no importa, En mis apuntitos. me complace incluso saber de que usted se dio a la tarea de repente de tomar apuntes y pues obviamente al momento que usted repite la información, el cerebro lo va entrenando, se va entrenando el cerebro con esa información básicamente nueva, ¿verdad? Cosas que tal vez no tenías en conocimiento semanas atrás, ¿verdad? Entonces esa es la intención. Ok, entonces si ya yo sé que existe el artículo 143, el cual me va a castigar con la acumulación de 6 puntos por manejar en estado de ebriedad, ¿qué hago? Pues obviamente no voy a, vamos a ver, no voy a manejar si consumí bebidas alcohólicas, ¿verdad? O bien salgo a pasear o salgo a mis fiestas, pero evito consumir bebidas alcohólicas sabiendo de que el artículo 143 me va a castigar y me va a castigar duramente. Ajá, recuerden que les comenté que el artículo 143, repito, categoría A, se acumulan 6 puntos y la acumulación de 5 o más puntos en la licencia de conducir, ok, implica para cualquier conductor tener que realizar un curso de sensibilización y reeducación vial para renovar su licencia, ¿verdad? Ok, todo eso que yo expresé claramente está en el capítulo 6. Ok, entonces yo retuve la información, ustedes también pueden retener todo tipo de información, es entrenar el cerebro, claro. Yo tengo estos temas claros, ¿verdad? Por el tiempo que tengo de estar dando clases, pero ustedes incluso tienen también esa posibilidad de conservar tantos datos. Nociones elementales de mecánica automotriz. Se requieren conocimientos básicos que permitan solucionar o detectar una falla de importancia en alguno de los sistemas del vehículo. Con estos conocimientos lograremos prevenir accidentes. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es un sistema, el sistema de enfriamiento. ¿Ok? ¿Se acuerda que en el capítulo 4 vimos lo referente a los sistemas a los sistemas del vehículo, entre ellos el sistema de enfriamiento? Ahí tenemos en la imagen este líquido. ¿Cómo se llama este líquido que se le está aplicando al radiador? Es una de las partes del sistema de enfriamiento. ¿Qué nombre recibe este líquido? El coolant. Ajá, refrigerante. Muy bien, David, ¿verdad? Sí, David, refrigerante o coolant, ¿verdad? El refrigerante recibe el nombre de coolant también, ¿ok? Voy a activar aquí para ver quién me está conversando. Tenerlos ahí. Ok, muy bien, sigamos. Entonces ya sabemos que si la luz testigo en el panel de control, ¿se acuerda? Panel de control, si la luz testigo de lo que es el sistema de enfriamiento se prende, muy probablemente haya sido de que yo no le eché suficiente coolant al radiador. Entonces se prende la luz indicándole al conductor, indicándole a usted de que revise las partes del sistema de enfriamiento. Entre esas partes tenemos tapón de radiador, si se acuerdan, tapón de radiador, radiador, abanico, mangueras, el líquido refrigerante o coolant, ¿verdad? Bomba para agua, ¿se acuerdan? Ok, entonces ya nosotros tenemos esas nociones elementales de mecánica automotriz. No nos están pidiendo que hagamos un overhaul o que pongamos un motor nuevo, no, nos están, el manual nos refiere cosas muy básicas que cualquiera puede manejar, ¿verdad? Que puede dominar. Igual ya sabemos el tema de cambiar una llanta. ¿Cada cuánto se cambia una llanta, muchachos? Cada cuánto se deben rotar las llantas. 6 meses. Cada 6 meses. ¿O kilómetros? ¿Cuántos? Después de entre los 10.000 y 15.000 kilómetros. Excelente, David. Por ahí creo que María también nos lo iba a comentar, ¿verdad? Ok, se hace la rotación de las llantas cada 6 meses o de 10.000 a 15.000 kilómetros. Ok, ¿cuál es la forma correcta de socar las tuercas de las llantas? ¿Cuál es esa forma correcta de socarlas? Diagonal. Ahí tenemos a Ángel, perfecto, Ángel, en diagonal, ok. Si la llanta presenta mucho desgaste
en el centro, ¿a qué se debe? Mucha presión. Mucha presión en el interior de la llanta. Gracias, María. Si presenta mucho desgaste en los lados, ¿a qué se debe? Muy poca presión. Ok, ¿cuál es el dispositivo que utilizamos para medir la presión de un fluido? ¿Cómo se llama? El manómetro. Manómetro. Lo tenemos en digital y de aguja, recuerdan, ¿verdad? Ahí teníamos una gráfica en una de las presentaciones, manómetro digital o de aguja. Muy bien, excelente. ¿Verdad? Vean toda la información que ya ustedes están teniendo ahí en su disco duro, ¿verdad? En el cerebro. Bien. Ok, revisión de aceites. ¿A qué refiere aceites? ¿A qué sistema? ¿Con qué asociamos el aceite? ¿A qué Al tipo? de ¿A qué? lubricación. Ajá, al sistema de lubricación, David, correcto, exactamente. Entonces nosotros tenemos que asociar algunos términos con, ¿verdad? En este caso, a la pregunta que hago con algún sistema, aceite, lubricación. Entonces me están hablando de sistemas de lubricación. Ahí tenemos, por ejemplo, la varilla medidora, tenemos pues claramente el aceite como parte del sistema de lubricación, tenemos conductos internos. ¿Qué más? Tenemos el cárter, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tenemos la bomba de aceite, tenemos el filtro de aceite, tenemos el tapón del aceite, ¿se acuerdan? Todo eso, sí, si no, pues aquí hacemos un repaso, ¿verdad? Recuerden que esa es la intención, no es, ¿verdad? Estar hable que hable y pasando diapositivas por pasar, es que ustedes de repente también traigan a la memoria todos estos datos importantes, ya que debemos de tener esas nociones elementales de mecánica automotriz. Muy bien, procesos de la conducción. Como nos logramos aprender tantas partes de los sistemas, podemos también aprendernos los procesos de la conducción. Básicamente son tres. Percepción es el contacto que tiene el conductor con el ambiente que lo rodea, principalmente por medio de sus sentidos, tacto, vista, oído y olfato. La intelección el conductor interpreta los estímulos que percibe de acuerdo con sus conocimientos y experiencias. Y la abolición, que es el tercer proceso que interviene en la conducción, la abolición como resultado de los dos puntos anteriores, es decir, percepción e intelección, el conductor reacciona y toma decisiones en su manejo. Con base a lo anterior, vamos a ponerle la diapositiva que no cargó por ahí, ahora sí. Con base a lo anterior, el buen conductor tomará decisiones más adecuadas para evitar o prevenir un accidente de tránsito. ¿Cuáles son los procesos que intervienen en la conducción? Percepción, intelección y volición. Nuevamente, los procesos que intervienen en la conducción son la percepción, la intelección y la volición, ¿verdad? Entonces tenemos que también estudiar el concepto de cada uno, ¿ok? Ya tenemos el término, tenemos que repasar un poquito qué significa percepción, qué significa intelección y qué es volición, ¿ok? Prevención de accidentes. El concepto de manejo seguro al conducir consiste en una serie de buenos hábitos preventivos mediante los cuales se evitan accidentes de tránsito. Podemos decir que quien maneja la defensiva debe, y sabemos que es pregunta de examen, ¿verdad? Podemos decir que quien maneja la defensiva debe esperar todo, imaginar todo, suponer todo. Ok, actitud y habilidad de manejo. Todo lo que se aprende en la teoría debe reflejarse en la práctica. El que aspira a conducir un vehículo debe de demostrar mediante un examen de manejo el dominio del vehículo y su respuesta en una corriente normal de circulación. Entonces, en algún momento les comenté que ustedes no solo se están preparando para el examen teórico, sino para tener bases fundamentales para cuando les toque, ¿verdad? Aplicar la prueba de manejo. Incluso muchos de mis alumnos ganan el examen teórico y les cuento, con buena suerte, 3 días después ya están haciendo la prueba de manejo y ya se saben cuál es el resultado final, ¿verdad? Ya más de uno anda ahí con su carrito, ahí me los topo, ya manejando, ya empoderadas, algunas muchachonas ahí, ¿verdad? Que ya andan con sus emprendimientos incluso, vendiendo ropa, que entregando perfumes, que otro que anda con servicios press y demás, ok, entonces repito, aquí ustedes, aunque el proceso es muy largo, de repente algunos dicen, uy, no, muchos días y horas. Bueno, van a ver el valor final cuando ustedes ganen el teórico y se monten ya a realizar una prueba de manejo donde van a tener bases fundamentales para hacerlo con toda tranquilidad. Por ejemplo, ya saben que no tienen que detenerse, en las líneas de parada, ¿verdad? Sobre las líneas de parada porque pierden la prueba. Ya sabemos que tenemos que usar el cinturón de seguridad, incluso
Este capítulo 5 empezó con esas recomendaciones, ¿verdad? Asegurarse que las puertas estén cerradas, tener una postura adecuada en el asiento, la posición de las manos en el volante, refiere a las 9:15, ¿verdad? Y vamos a ver, entre otros ahí, como cerrar bien la puerta y usar el cinturón, ¿verdad? Que ya les comenté. Entonces, de eso se trata, repito, no es de leer y todo, practique, no es darles también algunas guías o bases fundamentales para la prueba de manejo, ya que todo lo que se aprende en teoría debe reflejarse en la práctica. Pero bueno, no por haber aprobado la prueba de manejo se puede considerar formado el conductor, sino que apenas posee los conocimientos mínimos para que se le habilite como conductor, por lo que se le considera conductor novato los primeros 3 años de haber obtenido la licencia de conducir. A razón del examen, respuesta, se le considera conductor novato los primeros 3 años de haber obtenido su licencia de conducir, ¿verdad? El término es feo, grosero de repente, pero así está en el manual. Así de repente lo tenemos que contestar si nos sale pregunta referente a cuál es la consideración que se le da a un conductor eh, que obtiene la licencia los primeros 3 años. Bueno, conductor novato, ¿verdad? Ustedes van a cambiar esa imagen, ustedes, mis alumnos, van a cambiar esa imagen en el comportamiento en la carretera por sus actitudes, por aplicar los valores. ¿Se acuerdan que les dije? Los valores es importante. No andar ahí, vamos a ver, con esa sensación de poder, ¿verdad? Que nos decía ahí al inicio de la diapositiva. Una sensación de poder, ¿verdad? Creyéndonos que somos los únicos que estamos en la carretera. Condiciones de salud. Manejar un vehículo no solo implica saber hacerlo, sino también poder hacerlo. El conductor debe tener las condiciones físicas, psíquicas adecuadas para hacerlo. Los problemas de salud pueden ser transitorios o permanentes. Vamos a hablar de los transitorios. El impedimento termina cuando se ha superado, ejemplo, la fatiga, ¿verdad? Entonces, es una condición de salud que yo puedo saber que estoy padeciendo. ¿Ok? ¿En qué sentido? Bueno, yo me siento cansado, entonces yo sé que estoy padeciendo una condición de salud transitoria que es la fatiga. ¿Cómo resuelvo yo eso? Bueno, luces direccionales, me orillo y me duermo un ratito, unos 20 minutos, 20 30 minutos. Ok, eso incluso lo refiere el manual de conductor como una buena práctica a razón de esos trayectos de conducción muy largos. Entonces, anda cansado, vea, mejor oríllese un momentito. Claro, no es que se orilla para ponerse a ver TikTok, ¿verdad? No, se orilla, ¿verdad? Y se duerme un ratito por ahí en el carro. Especialmente si usted logra encontrar un punto de seguridad, por ejemplo, cerca de una delegación policial. Bueno, ahora en ningún lado seguro, pero bueno, por lo menos más seguro que otro, ¿verdad? Cerca de una delegación policial, cerca de una estación de servicio, ¿verdad? De un supermercado donde ustedes puedan descansar un ratito sin ponerse tampoco en riesgo. En las condiciones de salud permanentes, estas permanecen en el tiempo, no significan una prohibición para el manejo, sino una desventaja que el conductor debe vencer, ¿verdad? Si el problema es severo, sí representaría una prohibición para la conducción. Ejemplo de esta condición básicamente severa es los problemas de visión graves. ¿Ok? Entonces, a ustedes se les debe realizar una evaluación médica, se le llama comúnmente un dictamen médico, donde se les valora si tienen las capacidades para poder ser aptos para conducir un vehículo. Eso lo determina el médico en la exploración que les vaya a realizar, la exploración médica. De las condiciones más graves, ¿verdad? O situaciones más graves, es lo que refiere a la visión, ¿ok? Entonces, no es que del todo le dicen, mire, usted no va a poder tener licencia nunca, no, en este caso lo trasladan incluso al colegio de médicos, se hace un análisis, un seguimiento y ver qué posibilidades hay de acreditarlo como conductor. Impedimentos permanentes se encuentran dentro de esta clasificación de discapacidades como pérdida de algún miembro o sentido o graves enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y epilepsia. Esas condiciones, aunque lo comenta como impedimentos permanentes, ¿verdad? No significa que usted no puede manejar un vehículo. Ok, significa que tienes que adoptar otras medidas. Por ejemplo, si le falta el piecito derecho, esperemos que a nadie le suceda esto. Pues bueno, si se da, se pueden adaptar controles en el vehículo para que usted pueda seguirse desempeñando como conductor y tenga esa movilidad, ¿verdad? En las condiciones, por ejemplo, en las situaciones como
la diabetes, la hipertensión, la epilepsia, bueno, el control médico, la ingesta de medicamentos en los tiempos oportunos, según lo recomienda el médico y demás, nos puede mantener en buenas condiciones como para poder manejar, ¿cierto? Entonces es un tema que también deben de ser muy vigilantes. Si ustedes son diabéticos, espero que ninguno, la verdad, ¿ok? Bueno, si lo son, aplicarse la insulina en los tiempos que el médico les haya indicado, igual el tema de la hipertensión y la epilepsia. Bueno, yo como cruz rojista, ¿verdad? Me ha tocado recientemente ir a accidentes de tránsito y entre las cosas que los familiares dicen es que él es diabético y nunca hizo caso, siempre salía sin desayunar, nunca se aplicaba el medicamento. Bueno, la diabetes es peligrosísima porque en cualquier momento, como dice uno en el gotico, ¿verdad? Se le apagan las luces, ¿verdad? Entonces ahí perdés el control del vehículo y no te das cuenta absolutamente de nada después de eso. Entonces mucho cuidado con el tema de la medicación. Condiciones físicas, los casos más corrientes son fatiga, se da por esfuerzo físico o intelectual del conductor, se manifiesta mediante sueño o falta de concentración. Contaminación es provocada por los gases del motor o por gases provenientes del exterior. Pueden provocar somnolencia, ardor en los ojos, entre otras afectaciones. Cuidado con los, vamos a ver, los efectos que provocan cada una de estas condiciones físicas, ¿verdad? La fatiga, la contaminación y la intoxicación se da por consumo de drogas o medicamentos. Entonces, siempre en el tema anterior, el tema de la medicación, si a usted le recomiendan una pastilla para que usted se mantenga estable médicamente, no se tome dos, mucho menos si va a empezar a conducir. ¿Por qué? Porque igual vamos a ver, tomar más medicamento de la cuenta, por decirlo así, ¿verdad? Puede surgir o puede tener efectos secundarios y en la conducción puede claramente afectarle de gran manera y provocar un accidente. El sueño es casi siempre provocado por tres factores: la hora del día en que se maneja, la monotonía del viaje y las horas adecuadas de sueño. Entonces, la hora del día en que se maneja, la madrugada y las primeras horas de la tarde son las de mayor incidencia. Referente a la monotonía del viaje, se recomienda encender la radio o tener una conversación interesante, lo que mantiene alerta al conductor. Y horas adecuadas de sueño, se recomienda que las personas duerman entre 6 y 8 horas según su edad antes de empezar la conducción, en especial si sabemos que el trayecto es muy largo, de muchas horas de conducción. Y recuerden tener periodos de descanso, por lo menos de 20 minutos cada 3 horas de conducción. Eso recomienda el manual, eso incluso lo recomiendo yo, que paso manejando algunas veces trayectos muy largos, donde ya hace falta o es necesario a veces orillarse y descansar un poquito. Alcohol y conducción. La acción del alcohol que interesa desde la seguridad vial es la referente al sistema nervioso. Es la referente al sistema nervioso, pues de ella depende las modificaciones en las actitudes y comportamientos del conductor. El alcohol en la primera etapa produce una aparente estimulación, produce una disminución de la capacidad de atención y de procesar la información que llega al cerebro, es decir, aquellas en que intervienen el tiempo de reacción. Entonces, si mi tiempo de reacción en estado sobrio, ¿verdad? Es de 1 segundo, en estado etílico o ebrio, ¿verdad? Queremos llamarlo en ese caso, puede ser incluso de hasta 2 o 3 segundos mi tiempo de reacción, ¿sí? Entonces, no tengo la capacidad, vamos a ver, de frenar a tiempo, no tengo la capacidad de esquivar otro vehículo o un niño o una persona que esté cruzando la calle a tiempo. Y incluso, pues claro, generalmente lo que se da es vamos a ver, esa adrenalina de más bien acelerar más, ¿verdad? Entonces, es incluso más velocidad, menos tiempo de reacción, ya sabemos cuáles son los resultados finales. El alcohol, vamos a ver, vamos a pasar la pantalla, que no se cargó. Ok, el alcohol es incompatible en la conducción segura porque crea un falso estado de euforia, seguridad y optimismo. Disminuye los reflejos aumentando el tiempo de reacción. Disminuye la capacidad de movimiento. Produce sueño y fatiga.
aumenta la despreocupación, la temeridad y la agresividad, y da un falso estado, perdón, da una falsa apreciación de distancias y velocidades, lo que les acaba de comentar básicamente, ¿verdad? Ok, aumenta los tiempos de reacción, ok, y da una falsa apreciación de distancias y velocidades. Perdón, ahí, ok. Condiciones emocionales o mentales son alteraciones de conducta que afectan la capacidad del conductor para manejar con seguridad. Por ejemplo, se encuentran alteraciones nerviosas o emocionales, frustración, baja tolerancia y algunas más graves. Vamos a ver esas condiciones emocionales o mentales. Yo refiero que estas condiciones, pues claro, las tenemos todos, ¿verdad? Ok, algunas son activadas, digamos de esa forma, por el comportamiento de otros conductores, como les decía antes, ¿verdad? Yo estoy en el semáforo esperando que se ponga en verde porque toca esperar y el de atrás pite que pite, ¿ok? Entonces, aunque mi día haya sido el mejor, el de atrás, si yo no controlo mis emociones, el de atrás altera mis emociones y ya me convierto en un conductor de repente colérico, susceptible y ahí vamos a ver otros tipos de condiciones emocionales que nos pueden afectar. Por ejemplo, tenemos el conductor exhibicionista, dice que demuestra habilidades poco corrientes. El temerario, el conductor es audaz, atrevido e irresponsable. El negligente, el conductor es descuidado, no revisa su vehículo. Colérico, el conductor sufre alteraciones de su conducta. El distraído, la distracción, el conductor fija la mente en una idea que lo aparta de la conducción. Ligereza, no distingue variantes en un mismo tramo de la carretera, es decir, si va en una línea recta y lo que viene es una curva, él sigue manejando a la misma velocidad como si fuese en la línea recta, ¿verdad? Ok, si es de noche, él sigue manejando como si fuera de día, no prende las luces de repente, ¿cierto? Vanidad, tiene desprecio por los demás conductores, reprocha los errores. Susceptible es aquel conductor que se molesta por cualquier cosa, con cualquier cosa, el que está en el semáforo y le pité, ya se alteró y ya es un berrinche, ¿verdad? Es un conflicto. Y el agresivo, este conductor realiza señales insultantes, grita e irrespeta a los demás conductores. ¿Okay? Entonces esas son condiciones emocionales que, bueno, vamos a ver, yo lo que digo así es, todas las tenemos, ¿verdad? Como tal, depende de lo que se esté dando para que alguna de esas aflore, ¿verdad? Ya nos ponemos ahí, como les digo, agresivos porque alguien nos pegó un pitazo por ahí, ¿verdad? Y ya todo cambia. Entonces hay que controlar esas condiciones emocionales. Existen también las condiciones formales que las podemos claramente controlar y es de lo mejor. En la Ley de Tránsito 9078 existen condiciones o requisitos de tipo formal para conducir un vehículo. Por ejemplo, tener vigente la licencia de conducir, que el vehículo tenga su derecho de circulación, que tenga la revisión vehicular al día, que las placas del vehículo estén en buen estado y que portemos el título de propiedad. Ok, recordemos que si nosotros vamos conduciendo y no portamos el título de propiedad, ¿verdad? Nos pueden aplicar el artículo 150 referente al retiro temporal del vehículo. ¿Sí se acordaban de eso? Si no, ahí lo tienen presente, ¿verdad? Si yo ando en carretera sin el título de propiedad y en un retén me detienen, me aplican el artículo 150 de la Ley de Tránsito 9078 que indica el retiro temporal del vehículo. Entonces, aquí hago también esta observación y les digo de una vez, yo no soy tránsito ni nada por el estilo, pero entonces les comento, les recomiendo, si ustedes andan los documentos al día, no se pongan permiso por la prisión, no se pongan de rebeldes. ¿Okay? Si un oficial de tránsito llega y le dice, ok, vamos a ver, Mariana, permítame por favor los documentos del vehículo y su licencia, muéstrelos. Porque está en la ley de tránsito, no es de que el oficial se le antojó pedirle esa documentación a usted. La ley de tránsito faculta al oficial de tránsito, ¿verdad? A un montón de cosas, dice el artículo 98, ¿verdad? Ok. Entonces, no nos pongamos rebeldes. Si yo ando todos los papeles al día, si yo ando todo bien, muéstralos y váyase rapidito de ahí, me explico. Si se pone rebelde, ahí viene que ahí lo van a dejar hasta 30, 40, una hora estacionados, ¿verdad? Incluso si se anda todo el día, ahí lo van a dejar dándole, ¿verdad? Esa lección de paciencia, ¿verdad? Ok, entonces ténganlo presente. Recuerde que estamos formando conductores profesionales. Conducción nocturna, al caer la tarde y durante la noche ocurren aproximadamente el 80% de los accidentes registrados durante las 24 horas. No es lo mismo conducir de día que de noche.
Hay conductores que no se dan cuenta de la diferencia y conducen de noche en la misma forma en que lo hacen durante el día. Básicamente la conducción nocturna depende de tres elementos fundamentales: la velocidad, la visibilidad y la iluminación. La velocidad dice que debe mantenerse a la mitad de la que se usa en el día. Repito, en la conducción nocturna, la visibilidad debe mantenerse a la mitad de la que se usa en el día. ¿Ok? La visibilidad en la noche se ve el 50% menos de lo que puede verse en el día. Y la iluminación debe indicar su presencia en la carretera, lo que significa aplicar el principio de ver y ser visto. Consejos para la conducción nocturna: reduzca la velocidad a la mitad de la que se usa en el día. La luz alta, ojo con estos datos, tomen nota. La luz alta debe cambiarse por luz corta 150 metros antes de que se tope con otro vehículo. Las luces de un vehículo deben ser visibles a 250 metros de distancia. Evite mirar directamente al lado izquierdo de su vehículo cuando venga otro en sentido contrario. Y evite orillarse demasiado a la derecha porque puede caer al espaldón de zacate y resbalar. Recordemos que al lado derecho tenemos la línea de borde, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La línea de borde, los tipos de líneas: línea de borde, línea de vía, línea de centro, línea de barrera. ¿Ok? ¿Cuál era una particularidad que tiene la línea de borde que me puede indicar que hay un peligro ahí? ¿Qué dispositivo se usa para indicarme a mí como conductor que puede haber un peligro ahí? ¿El cartaluz de qué color sería? Amarillo. Rojo. Ok, ¿quién más? Cuando digo quién más es porque la respuesta de David no estuvo correcta. Color Repito. rojo. Ajá, el correcto. Entonces, David, para que hagas la corrección, ¿verdad? Gracias por ahí por la intervención. David, entonces, el cartaluz de la línea de borde que indica que hay un peligro, ¿verdad? Si yo me orillo mucho, es un cartaluz de color rojo, ¿verdad? Si la zona, es decir, si la línea de borde, vamos a ver, no hay ningún riesgo, el que se usa es un cartaluz rojo. La línea de centro, ¿se acuerdan? Línea de centro es color amarilla, línea de barrera es color amarilla, ¿verdad? Lleva cartaluces color amarillo. La línea de vía, que puede ser continua o discontinua, lleva cartaluces color blanco. Hicimos un repaso del capítulo 3, ¿verdad? Referente a esas líneas, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente. Recuerden, ¿verdad? Que la luz alta debe cambiarse a luz corta 150 metros antes. Pregunta de examen. 150 metros antes. Recuerden que las luces de un vehículo deben de ser visibles a 250 metros de distancia. Estacionamiento de emergencia sobre la vía debe hacerlo de la siguiente manera: busque un tramo recto. Si el daño no es eléctrico, indicar por medio de las luces direccionales izquierda o derecha que nos vamos a detener. Saque el vehículo de la vía si es una vía rural en el espaldón y si es una vía urbana junto al cordón de la acera. Coloque los triángulos de seguridad, uno adelante de su vehículo a 15 metros y el otro detrás de su vehículo a 90 metros. Ok, vamos a ver. Esto de los dispositivos de seguridad o de la seguridad en carretera lo habla el artículo 36, ¿se acuerdan? Sí, el artículo 36, ¿verdad? Que hablaba de los triángulos. ¿Qué otros datos dice el artículo 36? ¿Cuáles otros dispositivos debo de andar? ¿Quién nos recuerda? Ya yo mencioné uno, dos triángulos de seguridad. ¿Qué otros dispositivos debemos de andar según el artículo El 36? extintor. Extintor, ¿qué más? La gata. La La gata. rana. Ajá, llave rana, La ¿qué más? llanta de repuesto. Gracias, llanta de repuesto, correcto. Ok. Y La llave rana, creo que es que se llama. ajá, sí, llave rana o llave cubo, cualquier nombre recibe. Perfecto, ok, entonces repasemos. Debemos de andar, según el artículo 36, un extintor, dos triángulos, un chaleco retroreflectivo, que creo que no lo mencionaron, llave rana, gata y llanta de refacción o llanta de repuesto. Recuerden que refacción, repuesto es lo mismo, ¿verdad? Para que no se vean sorprendidos. Ok, muy bien. Hagamos un repaso de lo aprendido. Dice, la velocidad con que se debe conducir de noche es la misma velocidad con que se maneja en día.
al 20% menos que el día o la mitad de lo que se conduce en el día. Opción C. La C. La mitad. Ok, opción C, correcto. Siguiente. Este factor es el mayor responsable de los accidentes de tránsito. Factor humano, factor vehículo, factor ambiente. Factor humano. Factor humano. Factor humano, correcto. ¿Cuál condición física nos podemos dar cuenta que nosotros padecemos por nosotros mismos? Algo de redundancia ahí, ¿verdad? Contaminación, intoxicación o fatiga. 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 Fatiga, sí, porque yo digo, yo voy manejando y voy cansado, me siento fatigado. Es algo que usted mismo puede darse cuenta, ¿cierto? Usted mismo dice, voy cansado, ya voy fatigado, voy a orillarme, qué sé yo, ¿ok? Fatiga. En la conducción de un vehículo intervienen 3 procesos. ¿Cuáles son esos 3 procesos? Intelección, fatiga y vanidad, volición, percepción, reacción o percepción, intelección y volición. Percepción, Percepción, intelección y No sé. volición. volición. Muy bien, excelente. Percepción, intelección y volición. Siguiente. La alteración de conducta en donde el conductor siente desprecio por los demás conductores y no admite que lo corrijan es vanidad, negligencia o temeridad. Temeridad, perdón. Vanidad. Negligencia. Vanidad es vanidad es la correcta. ¿Sí? Vanidad. Perfecto. Negligencia es el conductor que no revisa, recuerden que no revisa el vehículo, que salió ahí de la casa sin revisar el aceite, sin revisar el coolant, sin revisar los frenos, sin revisar la batería. Ese es el conductor negligente. ¿Cuáles son las condiciones físicas más corrientes? Contaminación, percepción, intelección, somnolencia, fatiga y contaminación o fatiga, contaminación e intoxicación. Fatiga, contaminación e intoxicación. Excelente, David. Fatiga, contaminación y intoxicación. Muy bien, con esto cerramos el capítulo número 5. Factor vehículo. Recordándoles, ¿verdad?, que factor vehículo es uno de los 3 elementos que conforman la trilogía vial junto con factor vía y su entorno y factor vehículo, ¿verdad? Entonces, factor humano, factor vehículo, factor vía y su entorno.